gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana, Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, no es una creencia. Es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Y aquí estamos saludando siempre a nuestros amigos, seguidores, aquellos que se van sumando a esta propuesta bastante particular y especial. Como siempre decimos, por cualquier sugerencia, cualquier queja, duda o simplemente contacto, emisoralaclaraboya@gmail.com. También tenés en Facebook Emisora La Claraboya. Allí nos buscás. Estamos constantemente poniendo material que no es plausible de poner en YouTube y bueno, noticias espaciales y cosas que van aconteciendo. Así que bueno, te pedimos que además colabores con nosotros compartiendo estas pequeñas perlitas que acá dejamos, contagiando a alguno más que tal vez no se entere de este humilde medio y que bueno, ayude también a que esta comunidad tenga presente cada vez más esta voz que desde aquí humildemente siempre brindamos. Agradecemos también a los que participan del chat y que desde tempranas horas cuando lo programamos están allí prendidos esperando la emisión, los que incluso ni siquiera prefieren participar en el chat para no perderse detalles que evidentemente a lo largo del programa y un solo tipo ahí hablando pueden perderse, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, pero también dejando esas perlitas que a todos nos hagan bien. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. Metámonos de lleno en el tema y vamos a hablar de la magia que tienen los números, la importancia que tienen los números en la vida, en la realidad incluso, de la que los seres vivos participamos. Porque todo tiene medida y porque todo además se rige mediante patrones.
cuando un matemático mira la realidad con los ojos del matemático, ve los patrones, nota los números, nota incluso ese parentesco indisociable de la matemática con la geometría, ¿no? Y ve en todos lados ángulos, ve en todos lados parábolas, ve en todos lados concavidades y números detrás, ¿no? Tal es así que obviamente ha habido necesidad de incluso cosas inexplicables intentar explicarlas a través de la numeración, a través de los cálculos. Obviamente que eso ha llevado a divagues enormes como la física teórica y todas esas historias, ¿no? Pero bueno, también es fascinante, y lo será para ellos y para su pequeño grupo y para su gueto, pero que no explican para nada el universo tangible en el que nosotros vivimos. Sin embargo, hay toda una rama que sí lo explica, y muy bien, que es todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado el número de oro, el número del número de Dios incluso, o la secuencia esta de Fibonacci, que entiende en una serie de números precisos que salen de la medida áurica, ¿no? o el patrón áurico, que va generando, puesto en la geometría, una sucesión que termina en una espiral, la espiral logarítmica, por esta sucesión logarítmica de números, y que, o casualidad, o sea, por algo se descubre, tiene que ver con todos los patrones geométricos con los que está conformada la realidad. Y ahí entramos en un paradigma distinto, ¿no? Ahí entramos en toda una fascinante visión del mundo en la que todo está regido por esta suerte espiralada de movimientos. Y podemos hacer una pequeña revisión en cómo se conforman los tallos de cualquier planta, ¿no? Que dan una o dos vueltas o tres vueltas. Las hojas, ¿no? Si nosotros vamos espiralando desde el primer brote de tallo hasta el último, y en los árboles, en las plantas y todo, y vamos dando vuelta alrededor del tallo, nos damos cuenta que justamente van conformando un patrón espiralado que obviamente tiene que ver con esta sucesión logarítmica, y que van conformando así la salida de las ramas, de las hojas, de los tallos, asegurando que todos tengan el mismo recibimiento de energía solar y atmosférica, y que todos tengan el mismo acceso al oxígeno, al aire, y a todos los componentes que son necesarios para la vida. Entonces también así se forman los pétalos de las rosas, de los que digo, estas que nombro son específicas porque demuestran específicamente cómo están conformadas las rosas, los girasoles, ¿no? En donde vemos claramente esos patrones. El coliflor, o sea, cortamos el coliflor, es increíble. No sé cómo se llama en otros países, pero también se me va el nombre de esto que comemos en ensalada, que es riquísimo. Bueno, ya va a venir. Pero pero en muchos, el col creo que se llama, ¿no? En otros países también. Un corte transversal, y ahí nos damos cuenta de cómo están conformados, y todo sigue esta espiral logarítmica. Pero entonces el vuelo de determinadas aves, sobre todo las de rapiña, o las de presa, hacen un vuelo espiralado
porque les asegura además un buen ángulo de visión y obviamente van generando vorticialmente su mayor performance a la hora de atacar, a la hora de ir sobre la presa. Además de obviamente volar o sobrevolar sobre un radio más cercano y mejor de su objetivo, ¿no? No es lo mismo ir revoloteando así nomás, generando además la posibilidad de que se vea desde más ángulos, ¿no? Entonces hay una cantidad de precisión, de matemática y sobre todo de geometría allí puesto, ¿no? Entonces es increíble como además hay determinados insectos que matemáticamente eclosionan, estos insectos que hibernan, creo que eso es una clase de cigarras, que tienen que eclosionar, porque además son en grandes cantidades, una población casi invasiva, pero que lo hacen en determinadas épocas. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. %7 de humedad. 28 horas 44 minutos. Estás en La Claraboya. En fin, te decía que hay ciertos tipos de cigarras que nacen en cantidades y que se sincronizan en fechas, tienen que nacer incluso hasta muchísimos años, ¿no? Hibernan durante muchos años. Entonces, pongámosle cada 7 años. Y otras tienen un ciclo que es un poco menor, pero se aseguran que por lo menos, 100 años no coincidan. Entonces esto es matemática precisa, porque todo cumple un ciclo, ¿no? Si yo eclosiono cada 3 años y la otra cada 5, es evidente que cada unos 20 o 25 años, una cosa así, estoy tirando cifras al voleo, pero coincidan, ¿no? Entonces si cada 30 años vamos a coincidir, es tremendo, nefasto, porque nos vamos a extinguir, ¿no? Entonces el ciclo es tal que se asegura que por lo menos muchísimo tiempo no coinciden, ¿no? Y si coinciden es así, pero una vez cada mucho tiempo. Entonces es con una precisión increíble, ¿no? Entonces, esas partes de la ciencia que realmente sí aporta, de ciencia empírica y de ciencia de la que todos amamos, ¿no? Los números son muy importantes porque nos explican mucho de la realidad, pero están en la realidad. Los matemáticos que descubren los números se fascinan porque encuentran una explicación increíble en muchas cosas. Todo, porque todo el cuerpo humano está medido, tiene una proporción que es increíble, y desde ahí está adaptado en esas proporciones al entorno en el que vive. Y cada animalito, cada bichito también, dentro de incluso la altura que se mueve, la altura en la que camina, la distancia en la que debe correr, los obstáculos con los que se debe encontrar o enfrentar dentro de su hábitat, ¿no? Y así con todo. Fíjense que hasta la micción está medida.
Y fíjese qué dato curioso, ¿no? Porque según la altura del individuo, no importa la especie que sea, ¿no? El chorro de micción desde su uretra tiene un porcentaje en el que hasta cierta medida es uniforme y desde cierta medida hacia el piso o hacia el destino ya se separa en gotas. Y eso es comprobable con cualquier chorro, incluso hasta con una manguera. Uno tiramos agua y vamos a ver que la uniformidad se mantiene hasta cierto grado y después ya se desgrana o se separa en gotitas, ¿no? Esto está calculado matemáticamente para que, fíjense, para que corra menos riesgos de infecciones o de accidentes, porque miren lo maravilloso que es esto. Si nosotros, no importa hombre o mujer, hacemos nuestra micción o meamos sobre una resistencia, digamos, o sobre un cable pelado, ¿qué creen que nos va a pasar? Bueno, para evitar un choque eléctrico, por ejemplo, pongámosle que nosotros descuidadamente estemos haciendo nuestra micción sobre algo eléctrico en el piso. Si lo hacemos de parado, no importa siendo hombre o mujer, hasta cierto punto nosotros corremos el riesgo de que hagamos contacto. Pero como ese chorro hasta determinado momento es uniforme, pero después casi un 25% de la llegada al piso, y eso dependiendo de la altura del individuo, pasa también en los perros, pasa en cualquiera que tenga micción por chorro, se asegura la naturaleza de que yo no haga contacto, porque antes de llegar al piso ya se van a separar en gotitas, entonces no va a haber contacto. Es absolutamente increíble. Entonces yo ya reduzco el riesgo de que me pueda pasar algo por el estilo, en situaciones naturales, obviamente, pues si yo me agacho, ¿no? Pero en situaciones normales y naturales, en las que está pensada el cuerpo, está pensado todo el diseño de cada cuerpo, de cada individuo, ya sea un perro, un gato, una ardilla o el ser humano, pensado para que justamente los mínimos riesgos de contacto con cosas indeseables tengamos. Porque si meamos sobre un hongo infeccioso o patógeno o venenoso, tengamos menos posibilidad, porque en realidad no hacemos contacto directo con la micción, porque se va a ver separadas las gotas antes de llegar, ¿no? Entonces no vamos a tener contacto con eso. Y bueno, y toda la naturaleza está preparada de tal forma en la que el individuo tenga su salvaguarda, y eso es matemático y preciso. Entonces, obviamente, la ciencia, cada vez que encuentra en estas cuestiones matemáticas todas estas soluciones a cada uno de los individuos, no importando la especie, ve la justeza enorme, ve el diseño enorme que hay detrás. Y bueno, y lo maravilloso de todo es que el hombre va adaptando, ¿no? Adaptándose primero al medio, y después, bueno, termina siendo el medio a su imagen y semejanza, o sea, una porquería, porque digo, de su ecología interna, que poco y nada cuida, lo refleja en el exterior. Y así tenemos el mundo, amigos. Tenemos hecho pelota, pero hecho pelota de hecho mierda, no como una bola. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Se dice que hay que remontarse a Pitágoras, ¿no? A la escuela pitagórica, que el tipo, además de ser un gran matemático y justamente aportar numerosas tablas que hacen a los cálculos y a las cuentas una cuestión mucho más visual y más precisa,
como la vieja tabla pitagórica, que es increíble. Se dice que tenía una escuela mística, ¿no? Y que él fue uno de los primeros en decir que la Tierra estaba rodeada como por una especie de orgón, como una especie de, digamos, una energía, lo que obviamente las culturas orientales le llaman ki o chi, ¿no? Pero claro, esta es la interpretación desde un heliocentrismo. En sí no hay ninguna tierra rodeada de el ki o la energía, se expande por el plano y justamente tiene sus fluctuaciones, ¿no? Justamente también tiene sus vórtices y tiene ubicados en nuestra planicie puntos específicos en donde esos flujos son mayores y en lugares donde son mínimos o nulos incluso, ¿no? Pero entonces los números rigen hasta, porque no solo nacen langostas en determinada precisión, nosotros nacemos en determinada precisión. Nosotros nacemos en una alineación precisa de todas las luminarias que nos pasan por encima de nuestra cabeza, del propio Sol y de la propia Luna, de los propios planetas. Así, por lo menos, debemos denominarlos ahora hasta que no le denominemos de otra manera, pero son los planetas, Júpiter, Saturno, todo eso que miramos por el telescopio y así los vemos y vemos lo que presumimos son sus lunas y demás. Dice la astrología, madre absoluta y total de la astronomía, que todos esos cuerpos tienen su propia energía y su propia influencia sobre los seres vivos. No es lo mismo entonces un individuo que nace con una determinada alineación que otro, así nazca un año después en la misma fecha, ¿no? Tiene que ver, porque no es igual exactamente un año después a la misma fecha la alineación que hay, porque para lograr eso tiene que pasar muchos siglos, igual que los ciclos de estas langostas que hablábamos, ¿no? Entonces, nosotros nacemos y cuando nacemos se da una fotografía de el universo en el que nacemos precisa y que va a marcar una cantidad de cosas que tienen que ver con los números. Cada número tiene un aspecto energético en sí mismo y cada número puede ser interpretado en la realidad como una serie de elementos que nosotros lo traducimos en mentales porque somos conciencia, que son muy precisos. Y bueno, vamos a pegar un repaso sobre eso si les interesa. Pero antes de hacer el cortecito para ello, vamos a tener en cuenta algo que siempre nombramos desde esta fila y desde cualquier otro lugar, que por ejemplo existe la Cábala, ¿no? La Cábala, que es una filosofía muy grande y absolutamente sabia, que tiene que ver con todo el manejo de la numerología y con todo el manejo de una energía por parte de los judíos, ¿no? La Cábala es hebrea y en algún momento nos tocó el pasaje de estudiar dicha sabiduría. Podemos decir que es realmente muy completa, muy buena y es la que imparten obviamente dentro de su logia, ¿no? Dentro de su descendencia y demás. Ellos manejan y saben muy bien, ellos tienen al dedillo todas estas cuestiones, que no está obviamente librado o que está vedado al profano, y el profano somos nosotros, señores. Entonces vamos a ver cuáles son esos vericuetos de los que se nos deja fuera.
Se, se, seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Y bueno, los números potenciales tienen todo un significado, ¿no? Y que muchas veces por ahí se intenta a nombres, a palabras, a determinados acontecimientos, hacerle una pequeña numerología, sacar, por ejemplo, el 28 de enero de tal año, ¿no? Entonces se van reduciendo a través de ir sumando estas cifras y reduciendo a una sola cifra, ¿no? Entonces eso nos da una potencialidad para ese tipo de evento, para ese tipo de cosas que nosotros queremos hacer. Y esto es crucial, lo debemos hacer porque va a dirigir de una forma más correcta aquello que nosotros queramos hacer y que va a tener que ver con el flujo de nuestra propia vibración y el sentido de la dirección que le queremos dar. Por eso tengo aquí, no lo voy a leer todo porque es muy extenso, y aquel que lo quiera lo puede pedir, puede pasar el mail a emisoradeclaraboya@gmail.com. El número 1 dice que es mentalidad brillante e intelectual, con agilidad mental, originalidad, creatividad e espíritu de iniciativa, ¿no? Hay una cantidad de otras cosas, vamos a saltear un poquito. Le cuesta aceptar órdenes de personas que considera inferiores a él en cualquier sentido. Insiste en marcar y seguir su camino propio, ¿no? Estoy salteando texto a cara de perro, dijera uno. Sus brillantes ideas y avanzadas abren camino a los demás. Por acá dicen que irradian seguridad y tiene un gran poder de convencimiento. Le horroriza ser del montón. Estoy salteando párrafos. Su espíritu se mantiene siempre joven, vital, rebelde y lleno de vida, dispuestos a vivir intensamente y por sobre todo y ante todo ser libre, ¿no? Estas son características. Hay características negativas, por ejemplo, también hay grandes párrafos, vamos a decir por acá, que dice que cuando aparece la parte negativa de esta vibración, la persona desprecia a los demás y usa su inteligencia para manipular y dominar. Entonces sabemos que hay personas que son uno, pero que están manifestando mucho y mayormente sus partes negativas que la parte más positiva. Y créanseme que esta es diferente de cualquier otra parte negativa, de cualquier otra vibración, ¿no? Como así las positivas, obviamente. Pero bueno, tiene todo un apartado acá de vocación y profesión, posibilidades económicas. Ya le digo, no las voy a leer porque son muchas, muy extensas. Voy a leer solo y estoy haciendo una reseña de lo que es el número 1. Así que fíjense ustedes, hasta el número 9, ¿no? Bueno, en amor y afinidad, dice, al ser personas mentales, racionales y pragmáticas, a menudo no se involucran del todo en los afectos y cuando se enfrentan a un problema relacionado con los sentimientos, pueden actuar con total desapego y frialdad, dominados por una cabeza y no por el corazón, ¿no? Así que fíjense la cantidad de cosas, la cantidad de personas se deben estar identificando con esto, así que deben ser uno. Y pasemos y tienen incluso compatibilidad, que son compatibles con algunos números y con otros no, afinidades con algunas vibraciones y otras no, en fin, ahí las nombra. Insisto que a través de el mail, si están interesados, les paso este texto a emisoradeclaraboya@gmail.com y bueno, se van a encontrar con todo este material que está muy bueno. Bueno, después hay números que son irreductibles, ¿no? O sea que si nosotros hacemos dentro de una fecha un nombre de apellido, algo, y sacamos el número y nos da 11, por ejemplo, o nos da 22, o nos da 33, o nos da 44. Esos números son maestros, y no porque los diga alguna suerte de esoterismo raro, sino que
numerológicamente, matemáticamente, tienen que ver con estos vórtices que decíamos y estos flujos que decíamos de energía, interpretadas a través de la matemática, que son irreductibles en todo sentido. Y bueno, estos números maestros tienen, las personas que nacen bajo este número maestro tienen una obligación, digamos, de mantener esa vara, de cumplir con las expectativas de su vibración. Y bueno, es maravilloso eso. Cuando uno descubre que su vida está marcada por eso, bueno, realmente es significativo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber nacido y estamos bajo una vibración de un número maestro y no nos hemos dado cuenta, o nos hemos dado cuenta tarde, como en mi caso, pero que en definitiva cuando hacemos una retrospectiva nos damos cuenta de hacia dónde vamos, cómo venimos y todo lo que estamos obligados a cumplir y demás, ¿no? Entonces realmente es muy interesante. Esto marca, señores, a grandes rasgos, que nada es azar y de que obviamente, por contraparte, todo tiene una lógica precisa. De ahí es que salen la tabulación, de ahí es que salen las matemáticas, de ahí es que sale todo lo que nosotros adaptamos a nuestras medidas. Entonces los egipcios medían con codos, y bueno, justamente el codo era una medida estándar que forma desde justamente el codo de una persona a la punta de sus dedos. Promedialmente, eso da una medida y es una precisión a partir de la cual todo nuestro entorno puede ser medido con esto, ¿no? Y bueno, la ciencia ha aportado lo que es el metro y la medida métrica, y desde ahí nosotros vamos generando nuestro mundo a partir de medidas incluso para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Y es fácil hoy día decirle, bueno, a nuestro amigo carpintero, por ejemplo, Lelar, decirle: Lelar, mira, necesito un estante para mi casa, y yo puedo estar a distancia de él y darle con precisión qué tipo de estante necesito, porque yo que lo mido en mi casa y le paso los números. Él corta la tabla y cuando llega a casa y la coloca, bueno, en la mayoría de los casos no vale verga, ¿no? Porque en la mayoría de los casos medimos como el tuje, pero si hacemos las medidas correctas, evidentemente va a venir con la medida, va a colocar la tabla ahí, el estante, y va a coincidir, ¿no? Entonces, bueno, es como nuestro mundo funciona a partir de que nosotros lo tabulamos de acuerdo a esto, a seguir patrones, y los patrones se suman increíblemente a nuestra realidad, a lo que nosotros transformamos del entorno. Maravilloso. Pero claro, de la numerología, ¿no? Así llamado, porque bueno, se reúnen obviamente conocimientos, se les tiene que poner un nombre para acotarlas en el criterio con el cual se maneja. Ojalá esto, así como la cábala hebrea, judía, se enseña en todas sus escuelas y demás a sus descendientes, ojalá esto lo aprendamos todos en nuestras escuelas, en nuestro estudio curricular, para que obviamente nuestra vida sea tan rica como la de ellos, en todo sentido, ¿no? Y no sea una cuestión para pocos. Ojalá el mundo se llene de almas bondadosas y de almas que no quieran acaparar, para que todos tengamos el mismo acceso, el mismo derecho y la misma riqueza como lo tienen estos pequeños guetos, ¿no? La claraboya. Y bueno, tengo entendido que en Brasil esta es una disciplina que está homologada, ¿no? Científicamente, la numerología, y que no hay empresa, por ejemplo, que no pase los currículums convenientemente por un análisis numerológico. ¿Y esto por qué? Porque si yo estoy pidiendo
para un puesto de trabajo de personas con determinadas dones, no voy a contratar al voleo a personas que simplemente porque me diga un currículum que tiene determinado estudio y determinados títulos, quiere decir que sean idóneas para el puesto que yo estoy pidiendo, ¿no? Porque de pronto yo lo que necesito es una persona creativa, una persona pragmática, o una persona que me mantenga a raya determinados aspectos de los empleados. Entonces, como ya vimos, un número 1 es ideal para eso. Entonces, una persona cuya fecha, cuyo nombre me dé un número 1 es de cajón. O sea, obviamente no es 100% infalible, pero voy a reducir muchísimo si yo elijo dentro de todos los currículos lo que me da el número 1, lo demás lo descarto para este puesto. Y me enfoco en estos, es evidente que voy a tener resultados absolutamente mejores y con menos variables que al voleo, como decíamos, ¿no? Entonces nos sirven todos los órdenes, porque incluso nosotros sabemos en nuestra vida diaria para qué es bueno un niño, para qué somos buenos nosotros, para qué y qué cosas nos son más compatibles con nuestra vibración. Es algo lógico, porque como venimos viendo siempre, todo se mueve en patrones vibratorios, todo se mueve en estos flujos en los que es necesario, señores, cuando nosotros establecemos determinadas cosas para asegurarnos el éxito, de fijarlo en un lugar vibratorio en el que nosotros seamos compatibles. Si no, siempre estamos también a destiempo de todas las cosas. Entonces, si vamos a elegir cuándo hacer determinado curso y todas las cosas que ya hemos incluso enumerado, no quiero ser pesado ni reiterativo con eso, es bueno también manejarnos por esos criterios. Y reiteramos, ¿no? Qué rico sería si esto nosotros los supiéramos desde la pequeña infancia. Sería muy, muy beneficioso para nosotros y para el entorno, para los demás. Nuestro pacto creará una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará a la percepción. Aquellos que la vean serán acusados de dementes. Crearemos frentes separados para impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados para guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota, de tal manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando ellos ocurran. Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia, porque nosotros conocemos los secretos del absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras fingimos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil, de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales, aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire. Ellos se llenarán de venenos por todas partes hacia donde se vuelvan. Los metales les causará perder sus mentes. Prometeremos encontrar cura a sus enfermedades, y cuando vengan solicitando ayuda justamente les daremos más venenos. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas.
Ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán muertos, y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan. Debemos ser ingeniosos distribuyendo los venenos porque ellos pueden ver lejos. Les enseñaremos que los venenos son buenos, con imágenes divertidas y tonos musicales. Verán nuestros productos usándose en las imágenes, crecerán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su verdadero efecto. Cuando ellos den a luz, inyectaremos los venenos en la sangre de sus niños y los convenceremos de su ayuda. Comenzaremos temprano, cuando sus mentes son jóvenes. Tendremos a los niños como objetivo, con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Cuando su habilidad de aprender haya sido afectada, crearemos medicinas que los hará más enfermos y causará otras enfermedades para las cuales crearemos más medicinas todavía. Les haremos dóciles y débiles ante nosotros, mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, lentos y obesos, y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda les daremos más venenos. Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales, así jamás se conectarán con su yo interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres externos y juegos para que jamás puedan ser uno con la unidad del todo. Estás en La Claraboya. La Claraboya. Sean lo que sean esos escritos, esos mensajes, esos protocolos, dicen una verdad absoluta de lo que estamos viviendo. Y bueno, no hay más como repasar incluso esto que estamos diciendo de los números, de la matemática, de nuestra realidad, cómo se nos omite también esto en nuestra educación, como para entender que realmente, ¿no?, algo de eso hay, y que, o por lo menos, no estamos haciendo lo contrario a esa historia, ¿no? Desde parte incluso de las autoridades, entre comillas, y esas que nos han enseñado incluso a pedirles cosas, ¿no?, al Estado y a las autoridades, y nunca desde el individuo y nunca desde nosotros. Y por suerte esta comunidad que va más allá de la tierra en sí mismo y de la tierra plana, estamos como siempre instruyéndonos en todas estas cosas que hacen al todo, ¿no? Entonces, bueno, celebremos que nos llega esta información, celebremos que estamos intentando apuntar hacia otro lugar, y bueno, no hay peor cosa que un manejado que no saber que está siendo manejado, y no hay mejor cosa para un manejado que, aunque manejado, sabe que lo está haciendo y tiene absolutamente muchísimas más posibilidades de revertir eso que los que están dormidos, ¿no? Así que celebremos eso, pero además, y sobre todas las cosas, intentemos con nuestra cabeza, con nuestra energía, generar que, como lo estamos logrando, se reviertan muchas de las cosas. Entonces, bueno, ya caen proyectos a Marte, falacias enormes, ya caen los proyectos y misiones de la Luna, ya caen el hecho de que la Luna está lejísimo, ya están dentro de nuestra atmósfera, y vamos por más, señores, vamos por más, porque va cayendo la farsa y van a tener que ir acomodando su discurso, y ya van a tener que tener mucho ojo con lo que quieran lanzar, con lo que quieran hacer, porque están nuestros ojos mirando, y están los ojos de aquellos que le pueden hacer más mella, porque están entre ellos, porque manejan su misma información, y que estaban dormidos, y que fruto a estos loquitos terraplanistas están logrando despertar. Así que, señores, muchísimas gracias por estar como siempre. Sin más, aquí estamos. Hasta la próxima.
Gracias. Saludos a todo el chat, saludos a todos. No es una creencia. Mucho más.